Cristo vino a salvar lo que estaba perdido, pero el Espíritu Santo solo vino a la iglesia. La iglesia es la única receptora de la presencia y del poder del Espíritu de Dios. El mundo es receptor de Cristo. A eso vino el Señor, a salvar lo que está perdido en el mundo. Pero la iglesia es la receptora del Espíritu de Dios. Así que usted es privilegiado, usted es especial porque es un receptor, es un vaso dispuesto para que el Espíritu Santo lo llene. Amén. Bien, acompáñame en su Biblia en el libro de Génesis. Génesis capítulo 49. Quiero que hablemos hoy de un tema muy necesario porque tiene que ver con 12 actitudes que Dios quiere que pongamos en orden para tener la bendición del Padre. ¿Cuántos quieren la bendición del Padre? Amén. Todos la queremos, pero necesitamos, iglesia, trabajar estas actitudes. ¿Por qué? Porque Dios te ama como eres, pero no te quiere dejar así. Te lo repito otra vez, Dios te ama como eres, pero no te quiere dejar así y no te va a dejar así. Amén. Aunque Él te ama profundamente, Él no te quiere dejar así. Y vamos a trabajar estas 12 actitudes. Ya le he dicho que son series que se pueden llevar 1, 2, 3 semanas. No lo sé, eso se lo dejamos al Espíritu de Dios. Pero sí quiero que trabajemos esto porque todos queremos la bendición del Padre. Y el Padre necesita que pongamos en orden estas actitudes. Acompáñenme a Génesis 49, del versículo 1 al versículo 4. Después vamos a leer más textos, por supuesto, pero vamos a comenzar con esto. ¿Ya lo tiene? Leamos alternadamente. Dice la Escritura de la siguiente manera: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana. Te pedimos que hoy, Señor, tú hables a nuestra vida a través de la palabra única, verdad que tenemos donde podemos cimentar nuestra vida. Dios, háblanos, disponemos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu al gobierno y poder de tu palabra en el nombre de Cristo. Gracias, Dios. Amén. Amén. Esta es la historia de un padre con 12 hijos. Un padre con 12 hijos que está en un momento de su vida prácticamente final, a unos cuantos meses de partir con el Señor. Y dice la Escritura que hace un llamado a sus hijos y los junta para decirles algo que era necesario. Cuando una persona ya está a semanas o meses de partir con el Señor, eres muy claro y muy directo. No hay razones para aparentar, no hay motivos para encubrir, no hay razones por las cuales no tengas que ser frontal y directo con las personas. Jacob, el padre de estos 12 muchachos, estaba a momentos de partir con el Señor. Y en esa circunstancia dice la Escritura que Él hace un llamado a sus hijos y les va a confrontar con una realidad, pero también les va a hablar de su futuro. Los va a confrontar con la condición en la que se encuentran, pero también les va a decir qué les va a acontecer.
Y esa manera de proceder de Jacob es lo que Dios hace con nosotros. Dios nos ha llamado. Diga conmigo, Dios me ha llamado. Escúcheme, por eso está usted aquí. Dios protege todo lo que va a usar. Si no, no lo protege. Dios no protege nada que no va a usar. Nada. Pero todo lo que Dios va a usar, siempre lo protege. Por esa razón usted no se quedó en la circunstancia en la que estaba. Por esa razón no te quedaste en el hospital. Por esa razón no llegaste a la cárcel. Por esa razón no tuviste SIDA. Por esa razón no te dio el COVID. Por esa razón no te quedaste en ese problema familiar. ¿Sabes por qué? Porque Dios protege todo lo que va a usar. Si no, no lo protegería. Diga conmigo, Dios siempre me va a proteger. Amén. Te protege cuando tienes éxito y te protege cuando tienes fracasos. Te protege cuando estás saludable. Te protege cuando estás enfermo. Te protege cuando tienes dinero. Te protege cuando no tienes nada. La protección de Dios sobre nuestras vidas es permanente por la única razón de porque Él nos va a usar. Lo que sucedió en esta historia y por qué Jacob junta a sus hijos, usted va a ver que esta clase de personas, muchos de ellos nos vamos a identificar en áreas de nuestra vida, en otras por supuesto que no, pero Jacob está viendo en sus hijos la realidad de lo que son, pero con la posibilidad de lo que pueden llegar a ser. Es como Dios te ve a ti. Es como Dios me ve a mí. Por supuesto que Dios jamás nos va a alcahuetear en nada. Jamás. Pero tampoco Dios te va a abandonar ahí. Dios te va a proteger. Todo lo que sea necesario para que Él pueda cumplir su propósito en ti. Esa es la historia de este hombre. Es un hombre que fue protegido por Dios desde el vientre de su madre. Desde el vientre de su madre. Usted sabe que Jacob es gemelo de Esaú. Usted sabe que Jacob, bueno, lo que entendemos nosotros por la lectura bíblica es que le robó la primogenitura a Esaú. Pero los científicos dicen que realmente no la robó, porque los gemelos el que es concebido primero nace segundo, y el que es concebido segundo nace primero. Es decir, que Jacob, cuando fue concebido, él fue concebido primero, pero nació segundo. Eso sucede siempre con los que son gemelos. Si tú eres segundo en gemelo, lo más probable es que tú eres el primogénito. Fuiste concebido primero, pero naciste segundo. Bien, pero la historia no nos la presentaron así, la historia no la entendimos así, la entendimos de un hombre que desde que nace viene con problemas, desde que nace quiere buscar y ganarse un lugar en la vida, ganarse un lugar en su familia, y para eso tiene que valerse de muchas cosas raras, de tranzas, de mentiras, de engaños. Y diga conmigo, y Dios lo protegía. No le gusta a la gente que uno enseñe estos ángulos de la escritura, pero esa es la verdad. Yo le he dicho a ustedes, Sansón mintió 2 veces y Dios estaba con él. Y la tercera vez que dijo la verdad, donde estaba su fuerza, Dios lo abandonó. Y no estoy dando indulgencias para nada. Solo quiero que vaya más allá del texto, de la profundidad del texto.
La historia de Jacob es una historia de un hombre a quien Dios protege, porque todo lo que Dios va a usar lo protege primero. Y hay una protección sobre eso constante, permanente, porque Dios tiene un plan para usarlo. Así que no creas que la libraste por buena suerte, porque eres capaz, porque tenías los recursos para librarla. No, la libraste porque Dios tiene un plan para tu vida y te quiere usar. Amén. ¿Estás listo para ser usado por el Señor? Más bien, ¿quieres ser usado por el Señor? Bien, vayamos al texto, porque el texto comienza a hablarnos de estos hijos a los que Él junta para hablar con ellos, para confrontarlos. Y dice en el verso 2: juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Mire, escúcheme. ¿Usted cree que Jacob amaba a sus hijos? Después de lo que les va a decir, usted va a decir, pues qué clase de amor era. Porque cuando se refiere a Simeón y a Leví y les habla con esas palabras de cómo fueron violentos, agresivos, cómo fue su comportamiento cuando le dice a Adán que fue serpiente junto al camino, que hace caer al jinete hacia atrás, cuando empieza a hablarles de cosas tan fuertes, tú dices, ¿y los amaba? Escúcheme, usted puede amar a personas sin necesariamente confiar en ellas. Se lo voy a repetir otra vez, porque eso va en contra de lo que te enseñaron tus abuelos y tus padres, de lo que escuchaste allá afuera en el mundo. En el mundo dicen, ay, es que si se pierde la confianza, pues ya se perdió todo. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Tú puedes amar y no confiar. Exactamente. Como padre, amas a tus hijos, pero si es un niño pequeño no le puedes confiar un cuchillo, no le puedes confiar una cantidad de dinero que no es capaz de manejar, que no es responsable. No lo puedes poner en un escenario de la vida donde no tiene la edad ni el carácter para sostenerse ahí. Puedes amar sin necesariamente confiar. Porque lo que tú vas a ver en la historia otra vez es un padre que ama profundamente a sus hijos, pero no confía en ellos. No le puedes confiar bienes materiales a una persona que no tiene el carácter para manejar los bienes materiales, los recursos o el dinero. No le puedes confiar información a una persona, así sea tu hijo, así sea la niña de tus ojos. No le puedes confiar información a alguien que no es discreto. ¿Te sucedió como padre que de repente tus hijos escuchaban siendo pequeños cosas que tú decías y de repente ellos las decían a los que tú no querías que se enteraran? Y bueno, lo entiendes, sabes que es un niño que no sabe manejar información, pero llega un momento donde lo amas, pero no le puedes confiar información, responsabilidades, recursos, etcétera, etcétera. Esta es parte de la historia. Ama a sus hijos profundamente, como para juntarlos, abrirles el corazón y decirles lo que realmente son y lo que pueden llegar a ser si trabajan con esas actitudes que el Padre vio durante todo el tiempo que vivió con ellos. Escucha, mi iglesia, si hay alguien que conoce lo que usted y yo somos, es el Padre. El Padre. Nadie te conoce mejor que Él. Ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus papás, ni tus hermanos. Solo Él te conoce realmente. Amén. Así que vamos a la primera actitud. Rubén, versículo 3. Dice el texto: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Usted tiene la referencia de este acontecimiento
en mismo Génesis, pero en el capítulo 35, verso 22, cuando Rubén se acostó con una de las concubinas de su padre. Rubén significa el que actúa como un león. Dios ha visto mi aflicción, Dios me ha dado un hijo. Eso significa Rubén, el que actúa como un león, o Dios me ha dado un hijo. Esta actitud de Rubén es muy clara, muy evidente, porque le está diciendo el padre que no tuvo respeto por el hecho de su padre, por la autoridad que en algún momento su padre representaba. Y déjame decirte algo. En este punto siempre tienes que estar muy consciente que el punto que Satanás usará siempre para entrar a tu vida siempre será a través de las personas más cercanas a ti. Escúchame lo que le dije. El punto que Satanás usará siempre para entrar a tu vida siempre será la persona más cercana a ti. Así es. No por el vecino fulano de tal, por el compañero de trabajo mengano. Siempre Satanás entrará por las personas más cercanas a ti. Entró a la vida de Jacob a través de su primogénito, que era Rubén, y que era la persona posiblemente en quien más su padre podía confiar. ¿Por qué? Porque acuérdate que en la cultura hebrea el primogénito no solamente pertenece a un segmento muy selecto. La escritura le llama inclusive la congregación de los primogénitos. Es un grupo selecto, los primogénitos. ¿Por qué? Porque acuérdese usted que el primogénito, lo que dice la escritura acerca de Asera, el hijo de Tamar, dice la escritura que significa abridor de brecha. El primogénito abre la matriz, abre la brecha. Solo por esa labor que hace el primogénito de abrir camino o la matriz, tiene una bendición especial sobre su vida. Y los orientales a ellos les dan un trato especial. Prácticamente es el segundo del padre. Si en alguna ocasión llega a faltar el papá, el primogénito queda como responsable de la familia. Eso era Rubén. Por eso el reclamo de Jacob es: no vas a ser el principal, no serás el primogénito. Aunque fuiste el principio de mi vigor, aunque fuiste lo mejor de mí, Rubén, no puedes ocupar ese lugar porque no sabes respetar. Amén. Y yo le he enseñado a usted que nada que no se respeta se queda con nosotros. Nada. No importa que sea. No importa si es el tiempo, el dinero, personas. Todas las cosas en las que tú no tienes respeto, las vas a perder eventualmente. En algún momento de tu vida se van a ir. ¿Por qué? Porque si hay algo que la escritura nos demanda y nos pide constantemente, es que respetemos. Porque es un reflejo del amor. El respeto siempre será un resultado de amor. Nada que no amas muestras respeto por ello. Amén. Así que Rubén era el primogénito. Si había alguien en quien podías confiar, era en él, en la cultura oriental. Pero él no supo respetar y se convirtió en la puerta por la que el enemigo entró a la casa y a la familia de Jacob a hacer un terrible daño. Lo mismo le sucedió a Jesús. El enemigo entró por uno de sus discípulos más cercanos, llamado Judas. Sí, no fue un fariseo, no fue un saduceo, no fue un escriba, un doctor de la ley. Fue uno de sus discípulos, los más cercanos a él. Por ahí entró el enemigo. Lo mismo le sucedió a David con su hijo Absalón. Lo mismo, el enemigo entró así por la persona más cercana a ellos.
Amén. Y lo mismo sucedió con José. Todo el daño que José tuvo en la vida lo tuvo por sus hermanos. No lo tuvo con los egipcios, no lo tuvo con los ismaelitas, con quien fue vendido. Lo tuvo con sus hermanos, ni siquiera en la cárcel, porque en la cárcel lo trataban bien. José tenía, otra vez dijimos, una protección de Dios. Dios todo lo que guarda, dijimos, es porque lo va a usar. Y donde más sufres es en tu casa. Todo lo que vas a sufrir en la vida, primero lo sufres en tu casa. ¿A cuántos les gusta su vida? Ahora que estamos en Cristo. José, todo lo que sufrió en la vida, primero lo sufrió en su casa. También David, también Jesús, también yo. Y te das cuenta que Rubén no dimensiona el privilegio que tiene de ser primogénito, de ser a quien su padre le pudiera confiar en algún momento su casa, sus negocios, su nombre, su apellido, y que lo tienen poco y usurpa un lugar, una posición que no le correspondía, porque no entiende la importancia del respeto. Iglesia, si hay algo que Dios espera hoy de usted y de mí, es que entendamos la necesidad de trabajar esa actitud de nosotros que no guarda respeto por las cosas por las que Dios sí guarda respeto. Aún Jesús enseñó a sus discípulos que no estés con personas y en lugares donde no te respetan. Jesús le dijo a sus discípulos: cuando vayas a una casa y entres a esa casa y no te respeten y no te den tu lugar, sacúdete la planta de los pies, sacúdete el polvo y vámonos de ahí a otro lugar donde te respeten, donde te den tu lugar, donde te den el lugar que Dios tiene para ti. Amén. Yo sé que esas cosas no nos gustan, especialmente cuando son temas de matrimonio, de pareja, de familia. Porque inmediatamente la gente dice: ah, ya ves, por eso te digo que cuando llego a la casa no estés con tu carota y que me trates bien y que me tengas la comida bien caliente. Mire, no nos salgamos por la tangente. No nos referimos a esas trivialidades de la vida. Lo que está sucediendo con Rubén es algo, hermanos, que va más allá de una trivialidad, de algo simplón de la vida. Es usurpar un lugar, una posición que no le correspondía y que era de su padre y que tenía que mostrar un respeto por él, y no lo hace. Amén. Pero hay escenarios en la vida, hay personas que Dios te autoriza y te dice que tienes que dimensionar la importancia del respeto que te muestran ahí. Cuando no te muestran respeto, sacúdase los pies, nomás por un ratito, y váyase, volese los zapatos y regrese otra vez a ver si ya lo respeta. Pero Jesús enseñaba eso, y Jesús era así. Donde a él le faltaron el respeto, él no hacía milagros. Donde no creían en él, donde dudaban de él, de su ministerio mesiánico, del poder y la unción que había sobre él, donde la gente llegaba y decía: ay, pues yo pensé que era como de 2 metros de altura y güero, de ojos azules, y mira el Jesús Mesías cómo está. Y donde él veía que no se le respetaba y no se creía en él, lo mismo le sucedía a Pablo. ¿Se acuerdan? Que decían que Pablo, su aspecto era menospreciable. Y Pablo decía: a lo mejor mi aspecto es menospreciable, pero no lo soy en el conocimiento. En el conocimiento vamos a ver quién es quién. Y mucha gente que a Jesús lo menospreció y lo tuvo en poco, no tuvo los beneficios de Jesús. Y lo mismo te sucede en el escenario donde tú estás, y tú lo sabes muy bien.
donde no muestran respeto por ti, no tienen los beneficios que deben tener de parte tuya. Por más que tú se los quieras dar. Mire, muchas veces Dios nos limita a nosotros para no bendecir a nuestros hijos, para no bendecir la casa, la familia. ¿Sabes por qué? Porque tú no has entendido el respeto. Y Dios dice, ¿para qué le doy recursos? ¿Le va a dar los recursos a un hijo grosero? ¿A un hijo violento, agresivo? Hermanos, yo he escuchado de papás que le tienen miedo a sus hijos. Es más, bueno, eso fue en otra iglesia, para que no empiece a pensar cosas que no. Le tenía tanto miedo esos papás al muchacho, que el papá le lavaba la ropa, le hacía su cama, le preparaba de comida, pero no porque lo quería, sino porque le tenía miedo. Entonces, ¿qué clase de relación es esa? ¿Cómo puedes llegar a comportarte así solo porque le tienes miedo? Diría mi abuelita, pa' mis pulgas. Pero donde no hay respeto, se pierde la bendición. Y muchas veces tú dices, ¿por qué Dios no me bendice para bendecir a mis hijos? ¿Sabes por qué? Porque ellos no entienden que la bendición que fluye a través de ti debe corresponder un respeto hacia ti. Entonces ellos creen que es tu obligación. No, tú me tienes que dar, para eso eres mi padre, para qué me trajiste al mundo. Y empiezan a decirte una sarta de tonterías que tú permites. Rubén, no serás más principal. Una actitud que hizo que perdiera la bendición del Padre, que perdiera los beneficios del Padre, porque no puso en orden esa actitud. Y muchos de nosotros, iglesia, estoy hablando en relación a la familia, pero en nuestra relación con Dios tenemos muchas actitudes que frenan la bendición de Dios. Yo se lo he dicho a usted, si hay algo que detiene y que frena la bendición de Dios sobre nuestra vida, en las dimensiones que Él lo quiere hacer, porque esto no es contradictorio con lo que dije al principio. Dios siempre te va a guardar, Dios siempre te va a proteger, esa es su promesa. Pero Dios quiere hacer mucho más que eso. Dios quiere derramar sobre nosotros toda clase de bendiciones. Pero ¿sabes qué lo detiene? Que no mostramos respeto por Él. Amén. ¿Cuánto respetamos a Dios? Hemos usurpado lugares y posiciones que le corresponden a Él. Hemos tomado el lugar que solo le toca a Él. En muchas áreas de nuestra vida, en muchas áreas de nuestras relaciones interpersonales, Dios dice, yo quiero tratar con tu hijo, y tú dices, Dios, espérame, con mi hijo no te metas. Yo quiero tratar con él. El que no se debe meter eres tú. No, pero es que es mi hijo, no me gusta verlo sufrir, no me gusta verlo llorar, no me gusta verlo en esa condición. Sí, pero yo voy a tratar con él. Y a veces nos interponemos en el trato que Dios quiere tener con ellos, y entonces estamos usurpando una posición, un lugar que le corresponde a Dios. Amén, iglesia. Yo he conocido personas de una posición económicamente alta y sus niños con los tenis rotos. Y cuando vas a su casa y ves la casa y los coches afuera y ves los tenis rotos, dices, algo no está bien. O yo veo de más, o aquí son entenados, o cómo está la cosa. Y cuando le pregunto, ¿por qué tu niño trae los tenis rotos? Y le habla al niño, ven, explícale por qué traes tenis rotos. Y le puede comprar, yo creo que media zapatería, pero explícale por qué trae los tenis rotos. Y el niño me explica su testimonio. ¡Wow! Digo, eso es entender cómo fluye la bendición de Dios y por qué y para qué Dios nos bendice. Amén.
La mayoría de nosotros no nos gusta ver esos escenarios. No nos gusta que le sucedan ese tipo de cosas. Pero cuando hay un trato de Dios, iglesia, usted no se meta. Amén. No haga el trabajo del diablo. El trabajo del diablo de... ¿Se acuerda lo que hizo en el Génesis? ¿Se acuerda? Le metió ahí cosas al oído a Adán y a Eva. No pasa nada, Dios no les va a hacer nada. Ustedes hagan lo que tienen que hacer, lo que les gusta hacer, diviértanse, relájense, no pasa nada. No pasa nada. Por supuesto que había una consecuencia y había un juicio si desobedecían. Amén. ¿Por qué? Porque hay un trato de Dios cuando Dios tiene un plan para nuestra vida. Iglesia, y hoy más que nunca Dios tiene grandes planes para nosotros. ¿Por qué lo estoy afirmando de esta manera? Porque estamos aquí. Amén. Con más de 70,000 muertos en el país, sin contar los otros 70,000 del crimen organizado, y sin contar los 200,000 del sexenio pasado, y sin contar, y te vas contando y contando, y dices, pues como cuántos mexicanos ya somos, sin contar los feminicidios, los abortos y un montón de mortandad que hay, pues entonces cuántos somos ya. Y le digo algo, Dios nos quiere usar. Dios nos quiere usar en estos tiempos y está esperando que tú cambies esa actitud, que tú le digas, Dios, de hoy en adelante, cada área de mi vida donde no he mostrado respeto por ti, donde no he mostrado respeto por tu palabra, donde no he mostrado respeto por tu Espíritu Santo y por las cosas donde tú quieres usarme, voy a comenzar a mostrar respeto. No volveré a ocupar ese lugar, no volveré a tomar una posición que no me corresponda, porque sé que tú te quieres glorificar. Esta es la actitud de Rubén. Esta es la actitud que Dios reprobó. Y normalmente los usurpadores, los que no tienen respeto, su conducta y su comportamiento, normalmente desarrollan ellos un espíritu de competencia, pero de competencia desleal. Este tipo de personas con esta actitud van por la vida compitiendo deslealmente. Yo le he enseñado a usted que la mejor manera de competir no es competir con las personas, es competir contigo mismo. Competir contigo mismo, que tú puedes superarte y ser mejor y cambiar las cosas que otros no han podido y ser mejor de lo que fuiste ayer o el año pasado. Esa es la mejor competencia. No es una persona con quien tú compites y quieres superarlo y ser mejor que él porque es desleal. ¿Por qué es desleal? Porque esa no es la realidad. La realidad jamás la tiene una persona, la realidad la tiene la palabra de Dios. Por eso dice la Escritura que la palabra de Dios es un espejo para nosotros, para vernos en ella y entonces competir con nosotros, pero no para ver a otros y competir con ellos. Probablemente Rubén ocupó ese lugar. Rubén se subió al lecho de su padre porque posiblemente Rubén quería obtener algún tipo de beneficio más allá de ese momento. Algunos historiadores hablan de asegurar de alguna manera los bienes de su padre para él. Sin embargo, Jacob lo descubrió. La Biblia no dice cómo se dio cuenta él del todo. Es muy probable que Dios se lo haya revelado, que el Espíritu Santo se lo haya mostrado. Pero es competencia desleal. Y Dios espera que compitamos con nosotros mismos. Los usurpadores, los que no muestran respeto por lo que Dios ha establecido, tienen este espíritu. Y también hoy Dios lo quiere quitar de nuestras vidas. Amén. Número 2, acompáñame por favor al versículo 5. Verso 5. Simeón y Leví son hermanos.
armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Simeón y Leví. Qué tremenda palabra le está dando Jacob a sus hijos. Vea la confrontación y lo fuerte que les está hablando. ¿Por qué? Porque amar no significa confiar. Puedes amar sin confiar en las personas. Jacob sabe cómo son sus hijos. Imagínate, dice la Biblia, en su furor desjarretaron toros. Esa expresión desjarretar toros quiere decir que estos tipos sinvergüenzas, porque es el título que se le puede dar a gente así malvada, nomás por diversión le quebraban las patas a los toros y se divertían ver a los toros con las patas quebradas. Yo le pregunto a usted, ¿usted confiaría en una persona así? ¿Sabe qué le digo en el curso de padres entrenadores a los papás? Les digo, tu hijo puede estar en el cuadro de honor, pero si es violento con las mascotas, con los animalitos, él tiene problemas muy serios. No importa que salga exento. Si no tiene amigos y si es agresivo y violento con los animalitos, él tiene problemas serios de conducta. Y les explico por qué. ¿Tú confiarías en alguien así? Pero lo amas. Lo amas porque son tus hijos. Esto es lo que está haciendo Jacob. Pero Jacob, te estoy diciendo que no está en un momento de su vida donde ya puede seguir alcahueteando cosas o cubrir cosas como que sí es, pero como que no es, como que tienen, pero no tienen. No, así es. Eso es lo que eran. Estos tipos se divertían lastimando y haciéndole daño a otras cosas. ¿Qué significa Simeón? Simeón significa el que oye para no hacer o poner por obra. Eso significa Simeón, el que oye para no hacer o poner por obra por una razón, por causa de algo. ¿Sabes por qué? Por el enojo y la ira que hay en ellos. Mire, usted ha estado ahí y posiblemente ya no está desde que conoció a Cristo, y lo felicito si es que ya no está ahí. Pero la mayoría sabemos lo que es estar enojados sin saber por qué, ni contra quién, ni cuál es la razón de por qué estamos enojados. Pero te ha sucedido que te levantas, decían las abuelas, de malas. Yo tenía un hermano, tengo todavía, cuando éramos niños y nos levantábamos para ir a la primaria, alistarnos, él decía, nadie me hable en las mañanas. Era un niño. Él decía, nadie me hable en las mañanas, porque en las mañanas no estoy para hablar con nadie. Entonces ya sabíamos que se levantaba mal y con mala actitud y enojado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estás enojado? ¿Te acuerdas qué fue lo que Dios le dijo a Caín? ¿Por qué se ha demudado tu rostro, Caín? ¿Por qué estás así, malhumorado, de genio, de mal carácter, de mala actitud? ¿Por qué estás así? Y usted sabe por qué estaba así, Caín. Pero los que hemos estado ahí, ahora Cristo nos ha cambiado y por supuesto que nos levantamos contentos, alegres, con una sonrisa, felices. Espero que así sea, por lo menos sin echar pleito, ni echar palabrotas, ni malas actitudes. Pero Simeón tenía un enojo crónico.
una ira crónica. Y cuando hay un enojo crónico, aún la manera de divertirte, aún la manera en la que crees que te la vas a pasar bien, siempre es agresiva y violenta. A veces contra otros, a veces contra ti mismo. Pero siempre hay un elemento de herir y de lastimar. Y si hoy Dios quiere que frenemos otra actitud, es esa. Porque Dios sabe que el enojo crónico puede llevar a las personas a dimensiones extremas de matar o de matarse. ¿Cuántos escucharon la semana pasada la noticia del ex Garibaldi que se suicidó? ¿Sí la escucharon? ¿Se le hizo a usted normal? ¿Sabe qué fue lo que no se me hizo a mí normal? Y no he estudiado el caso, pero oí la noticia. Que decía que tenía 48 años cuando tenía 58. ¿Cómo para qué te quitas los años? Yo al contrario, yo a veces me dicen, ¿cuántos años tiene? Les digo 60. Y me dicen, ay, qué bien se ve para 60. Sí, digo, porque si digo 50 me van a decir, se ve bien traqueteado. Por lo menos digo 60 y me animo cuando dicen, no, pues si se ve bien. Pero yo digo, ¿para qué se quitaba los años? Y cuando comienzas a meterte un poquito a cómo vivía y cómo pensaba, te das cuenta, siempre hay algo en ese tipo de reacciones en la gente que tiene que ver con enojo crónico. Siempre la gente que se suicida, que se quita la vida, lo hace por dos razones. Una, por venganza. Siempre buscan vengarse de alguien, de algo o de muchos. Que cuando les digan que me suicidé, que sufran, que sientan esto, que... Ese es un móvil. El otro es la culpa. Traen mucha culpa de lo que hicieron, de a quienes lastimaron, a quienes hirieron, a quienes dañaron, y no la pueden cargar, no la pueden soportar, y los lleva a tomar decisiones así. Aquí me voy a quedar, voy a continuar en el siguiente servicio. Póngase de pie.